Bienvenidos. Hemos recorrido más de la mitad del curso y estamos ahora por ingresar a la semana 5 a nuestra sesión número 1. En esta oportunidad vamos a ver operaciones con títulos valores. La ley de títulos valores número 27287 fue publicada el 17 de junio del año 2000 bajo la presidencia de Alberto Fujimori. Nosotros no vamos a entrar en temas legales, sino solo en la parte valorativa, el cálculo de las operaciones financieras. Aquí están nuestros contenidos. Primero vamos a hacer una breve introducción a los títulos valores. Definiremos qué entendemos por título valor. Luego veremos operaciones comerciales de carácter adelantado y de carácter vencida con documentos. Y luego analizaremos algunos ejemplos o tipos de contrato con préstamos vencidos y con pagarés adelantado y letra de cambio. Una gran cantidad de operaciones que se realizan en el mercado son a crédito y en muchas de ellas las personas se conocen muy poco. Y para legitimar el tipo de transacción que desean realizar, se refugian en documentos valorados y que están dentro de la ley de títulos valores. Una persona que es la que se encarga de proporcionar dinero, mercaderías o servicios, la vamos a llamar acreedor. Y la que negocia con él, que es la que recibe el dinero, la mercadería o los servicios, y está obligada a su devolución en valor en una fecha previamente acordada, que llamaremos fecha cierta, la vamos a denominar deudor. El título valor, en consecuencia, es un documento cierto. Eso quiere decir que existe, escrito, siempre firmado unilateralmente por el deudor. O sea, el deudor reconoce con su firma la existencia de una obligación, con fecha cierta de emisión, que ese documento se extiende en una fecha determinada y automáticamente se consigna en él la fecha en la que el obligado o el deudor debe devolver lo pactado. Con esto damos una breve introducción al tema de títulos valores. Por lo general, en toda operación comercial intervienen dos personas. Una, que es la que vende, y la otra es la que compra. ¿Qué vende? Vende determinados bienes o servicios que son adquiridos por la otra persona. Estas dos personas no necesariamente se conocen y
para poder legitimar el negocio, demuestran su voluntad, uno, de abastecer de bienes o servicios, y la otra de compensar con el pago en una fecha determinada, convirtiéndose en automático, uno en el acreedor y el otro en el deudor de la operación. Esto, que es usual en el mercado, lo vamos a tocar manejando dos tipos de documentos: el pagaré y la letra de cambio, que vamos a ir describiendo progresivamente. Pagaré adelantado es un título valor que señala una obligación de pago entre un acreedor, que es el que otorga los fondos, y su obligado o deudor, quien tiene que pagar. Por su naturaleza de adelantado, los intereses se cobran de manera anticipada. En resumen, podemos decir que un pagaré es un documento donde los intereses se cobran de manera anticipada, dejando para el final la suma de dinero prestada. Analicemos el siguiente ejemplo. Un cliente solicita un crédito por $100,000 mediante un pagaré adelantado a 90 días, aceptando una tasa efectiva trimestral del 10%. ¿Cuál será el interés descontado o el interés adelantado? Mire el gráfico que aparece a continuación. El obligado, el día 90, tiene que pagar $100,000, que es lo que le prestaron. Pero si yo te pregunto, ¿cuánto realmente le van a dar en su mano el día 0? Obviamente no le van a dar los 100,000. ¿Por qué? Porque le están cobrando intereses de manera anticipada. Si esos 100,000 de préstamo yo los traigo al momento 0, la cantidad va a ser algo menor. Y la diferencia entre el valor final y el valor inicial van a ser los intereses adelantados. Entonces, y va a ser igual a 100,000, que es la cantidad que voy a devolver al final, menos el valor en el momento 0, que es 100,000 por 1 más 0.1 elevado a la 1. ¿Por qué 0.1? Porque esa es la tasa trimestral. Y 90 días equivalen a un trimestre. Si agarras tu calculadora y resuelves esta expresión, vas a llegar a 9.090.91. Ese sería el interés cobrado por anticipado. Al término del tiempo pactado para esta operación, el cliente solo devolverá los 100,000. Veamos ahora la letra de cambio. Yo creo que la letra de cambio, por la presencia que tienen las operaciones del mercado, es la abanderada de los títulos valores.
Eh, en la letra de cambio se señala la aceptación de pagar una determinada suma de dinero en una fecha cierta a futuro. Mira los cuadros adjuntos. En el primer recuadro tenemos al acreedor, el girador o el emisor de la letra de cambio. Imagínate que es una persona que vende a crédito por $20.000. En el otro cuadrado vemos que está el deudor, quien es el responsable de la compra a crédito por 20.000. También lo vamos a llamar obligado o aceptante. Esta es la manera en la que se genera la letra de cambio. Revisemos ahora algunas definiciones importantes asociadas a la letra de cambio. El emisor es igual al girador, es el que emite el documento. El girado es el obligado o el aceptante. Valor nominal es la cantidad consignada en el documento. Siempre es un valor futuro. Fecha de giro, día en que se emite la letra. Fecha de vencimiento, día en el que el aceptante debe pagar el título. Fecha de negociación. Esta fecha de negociación está referida a cuando el tenedor de la letra, o sea, el que la emitió y la tiene en su poder, la negocia con un tercero. Y esta negociación puede ser hecha cualquier día comprendido entre la fecha de giro y la fecha de vencimiento. Y lo que hace es transferir el documento con todos sus derechos a otra persona. Para que nos quede más claro todo lo anterior, miremos el siguiente ejemplo. La empresa Z Studio tiene en su poder una letra por $20.000, a la que le faltan 90 días para su vencimiento. Ante una falta de liquidez, la descuenta en el banco, quien cobra una tasa efectiva anual del 15%. Pregunta: ¿cuál será el abono neto? Mira que entre paréntesis he colocado valor neto. ¿Qué quiere decir valor neto? El valor del documento ya descontado. Déjame registrar mis datos del problema. El valor nominal, o sea, lo que está colocado en el papel, que es un valor futuro, $20.000. Estos 20.000 se deben de pagar dentro de 90 días. En consecuencia, n igual 90 días. La tasa efectiva anual de la operación es 15%. ¿Qué nos piden? El valor neto. Entienda, el valor neto quiere decir encuentra P o encuentra el valor actual o encuentra el valor presente. Construyamos un gráfico para la operación. Tenemos 20.000 que devolver el día 90. La tasa que me cobra el banco, 15% anual. Y yo estoy buscando el valor en cero. Mi valor neto va a ser igual a los 20.000 entre 1 más la tasa efectiva del año, 15%, a la m sobre n. Para nuestro caso será 90 días de 360 días que tiene la tasa, que es lo mismo que decir lo que quiero, 90 días, entre lo que tengo. Tengo una información de 360 días. Resolviendo, llego a que mi valor neto
es dólares 19.313,26. Ojo, si solamente quiero saber cuál ha sido el descuento, es como los intereses descontados, debo restar el valor futuro 20.000 menos el valor actual o el valor neto 19.313,26 y obtengo mi descuento, que ha sido 686,74 dólares. Muy sencillo. Agradeceré que agarres tu calculadora y verifiques todos los cálculos. Hace algunas semanas aprendimos algo referente a la tasa de descuento. Si recuerdas, la anunciamos como D minúscula. Y la tasa de descuento que se manejaba en paquete era igual a la tasa efectiva dividida entre 1 más la tasa efectiva. Esa era mi fórmula para la tasa de descuento. ¿Por qué hago esta introducción? Porque del ejercicio anterior yo puedo llegar, aplicando otras técnicas, a las mismas respuestas, pero me voy a concentrar en el manejo de la tasa de descuento. ¿Cuáles serían estas nuevas fórmulas? Observa, el descuento, la D mayúscula, que es totalmente monetaria, es igual al valor nominal por la tasa de descuento. Acá tiene que estar el paquete completo. Y en consecuencia, mi valor neto es igual al valor nominal menos el descuento. Estas son dos fórmulas clarísimas que dentro de un ratito vamos a ponerlas dentro del ejercicio. Si queremos seguir construyendo fórmulas, mediante reemplazos y despeje de ecuaciones, podemos llegar a que la fórmula para el valor neto es igual al valor nominal multiplicado por 1 menos la tasa de descuento. Y si despejamos, mi valor nominal va a ser igual al valor neto sobre 1 menos la tasa de descuento. En el ejemplo que vimos en la lámina pasada, la tasa efectiva que cobraba el banco era 15%. Imagínate que de esa tasa efectiva anual de 15%, como la operación que estábamos planteando era 90 días, fecha de pago, voy a tratar de encontrar la tasa efectiva trimestral. Para esto voy a recurrir al caso 4 de conversión de tasas, porque estoy pasando de una tasa efectiva a una tasa efectiva menor. Y aplicamos la fórmula. Tasa efectiva trimestral es igual a 1.15 a la 90 sobre 360. Lo que quiero son 90 días, lo que tengo son 360 días, menos 1. Y ahí obtengo mi notación decimal para la tasa efectiva trimestral. ¿Por qué hice lo de la lámina anterior? Buscar el valor de la tasa efectiva trimestral. Porque como yo quiero calcular el valor de la tasa de descuento de 90 días, voy a aplicar la fórmula tasa efectiva trimestral sobre 1 más la tasa efectiva trimestral. Y voy a llegar a encontrar la tasa de descuento que expresada en notación decimal es 0.0343371.1. Ahora voy a aplicar las fórmulas de la otra técnica.
Pero imagínate que el dato que te han dado en el problema es que la tasa de descuento trimestral es de 3.433711%. Si a mí me dieran esa tasa, el descuento de la operación va a ser 20.000 por la tasa de descuento. ¿Y qué consigo? 686.74 dólares. ¿Cuál será mi valor neto? 20.000 menos el descuento, 686.74. ¿Cuánto obtenemos? 19.313.26. Sorpresa. Igualito que el anterior. Solamente que ahora estamos manejando otro concepto que es el de la tasa de descuento. Préstamo vencido. En finanzas, la generalidad de las operaciones son de carácter vencido. Eso quiere decir que en una determinada fecha futura se devuelve el capital y los intereses. Pero pensemos en un préstamo de 10.000 que se debe cancelar en una sola cuota dentro de 90 días y al que se le aplica una tasa efectiva anual del 20%. Estos casos los hemos aprendido desde nuestra primera semana. O sea, es sumamente sencillo. Pero, ¿por qué lo estamos haciendo nuevamente? Porque ahora vamos a empezar a detallar todos los conceptos contenidos en la deuda. Repasemos lo fácil de los cálculos para la devolución de un préstamo de 10.000 a término vencido. La tasa era 20%, entonces es 10.000 por 1.2 elevado a lo que quiero, 90 días, sobre lo que tengo, 360. Y me da automáticamente mi respuesta. Yo debo devolver 10.466.35 dólares. Pero, ¿qué debo hacer ahora? Debo organizar mi cuadro de detalle de deuda. Y voy a clasificar las partidas. Principal, 10.000, que es el valor que me prestaron. El interés deudor, o el interés que adeudo a esa fecha de pago, 466.35. Sumo y tengo el total deuda. Esto es muy sencillo y hacer el cuadro, bueno, resulta pues realmente como casi una burla. Pero sin embargo el problema no está acá, sino se presenta cuando el cliente, por alguna extraña razón o circunstancia, no atiende oportunamente su crédito y genera con esto intereses de carácter compensatorios y moratorios. Introduzcámonos dentro de este mundo diferente cuando existen los intereses compensatorios y moratorios. En este mundo de los compensatorios y moratorios, analicemos el siguiente caso. Imagínate el cliente de la lámina anterior que tenía que pagar su préstamo el día 90. Ese día era su deadline o su línea de la muerte o su fecha de vencimiento. Pero por alguna extraña razón no tiene los recursos y recién puede hacer frente a la deuda el día 120. Eso quiere decir 30 días después. El contrato establece que si no paga de manera oportuna, se le va a aplicar una tasa compensatoria de 100% anual y una mora del 24%. Entiéndase, una tasa efectiva anual igual a 24%. Si nosotros queremos calcular
el total de intereses compensatorios y moratorios que va a pagar el cliente, podemos aplicar la fórmula del recuadro amarillo, que dice: interés total compensatorio y moratorio es igual a P, o sea, la cantidad inicial, multiplicada por 1 más la tasa efectiva deudora, elevada a la M sobre N, por 1 más la tasa efectiva compensatoria pactada, sobre un M1 sobre N. Y la tasa moratoria, M sobre N, menos 2. Con esta fórmula calculo de manera automática el total de intereses compensatorios y moratorios que deberá pagar el cliente. Si la aplicamos para nuestro caso, vamos a ver que la fórmula del interés total compensatorio y moratorio la podemos resumir de la siguiente manera: 10.000 por 1.2, que corresponde a la tasa deudora, 90 días sobre 360, por 1 más 1. ¿Por qué sumamos 1? Porque esa es la tasa compensatoria, 100%. ¿Por cuántos días? 30 días de 360 días de anuncio. Más la tasa de mora, 1.24. ¿Cuántos días vamos a cobrar mora? 30 días de 360. Menos 2. Ahora agarra tu calculadora y verifica que la cantidad que yo he anotado ahí como interés total compensatorio y moratorio es correcta. Sí, seguro vamos a llegar a lo mismo. 1.269.59. Ahora, ¿qué nos está faltando? Hacer el cuadro de detalle de deuda. Pero mira que el cuadro que originalmente habíamos aprendido ha sufrido algunas modificaciones. El principal, 10.000. El interés deudor era fácil calcularlo. Ya lo tenemos de la lámina pasada, 466.35. Pero ¿qué pasa ahora con el interés compensatorio? ¿Cómo calculo estos 622.36? Muy bien. ¿Cuánto debes al día 90? La sumatoria del principal más el interés deudor. Si a ese total lo llevas 30 días adelante, pero con la tasa del 100% aplicada para los 30 días, y le quitas la suma de estos dos, te da 622,36. ¿Qué nos falta para completar el cuadro de detalle de deuda? La mora. ¿Y cómo calculamos la mora? La mora tiene que ser por 30 días, pero la mora solo se aplica al principal. Entonces, si estos 10.000 del principal los llevas 30 días adelante, con una tasa del 24%, solo por 30 días, recuerda, y le quitas los 10.000, te va a dar solo los intereses de mora, 180.88. Sumamos y tenemos 11.269,59. Si miras con detalle, los 10.000 que eran mi principal, más el interés total compensatorio y moratorio, equivale a los 11.269.59 que ha salido del desagregado de la deuda.